Ok, por último vamos a resolver este problema que es a contracorriente. Primero que todo, cambié el diagrama de equilibrio para que usemos un diagrama de equilibrio distinto. Vean que este tiene las líneas juntas, este tiene las líneas más separadas, entonces en este sí valdría la pena hacer la curva de interpolación. Igual no la voy a hacer, por no complicar, digamos, como el diagrama y el entendimiento del asunto, pero ustedes lo deberían hacer. Después, vean que aquí el soluto está arriba, ácido acético, el soluto está arriba. Ajá. Y aquí el agua era el que venía de la alimentación, es el que en inglés se le llama el carrier. Aquí el agua está a la izquierda y aquí el carrier está a la derecha. Entonces el diagrama le dieron la vuelta. Y el solvente está a la izquierda y antes está a la derecha. Entonces esas cosas son perfectamente posibles para que se acostumbren a utilizar diferentes tipos de diagrama, porque a veces la gente que saca los diagramas no le importa, digamos, quién va a ser la alimentación, quién va a ser el solvente, nada más lo hacen por una cuestión científica. Entonces, vamos a ver, dado el punto de alimentación F, entonces ya el punto de alimentación F está dado en el diagrama. Bien, nos pudieron haber dicho, dado el punto, yo no sé, con esto es 70 o sea, esto es como 25% soluto, entonces es, por lo tanto, 75% carrier. Ok, entonces dado el punto de alimentación F. Calcule la cantidad de solvente requerida para obtener una concentración de 0,05 en el refinado final si se usan 10 kilogramos de... Ok, la cantidad de etapas requeridas para obtener una concentración de 0,5 en el refinado final si se usan 10 kilogramos de solvente por cada 25 kilogramos de alimentación. Entonces lo siguiente es ubicar el punto que se llama solvente, el punto S. El punto S usualmente se alimenta solvente bastante cercano a solvente fresco, entonces lo podemos ubicar aquí. Entonces ese sería el punto S de solvente. Ok. Vamos a ver. Otra cosa, para obtener una concentración de 0,05 en refinado final. O sea, quiero llegar a F desde 25% hasta 0,05%. Entonces, veamos el diagrama de flujo antes. Por el momento teníamos ubicado el punto S, que es 75,25, ¿verdad? Y esto lo va a hacer más pequeño. S, que es 75,25. 75,25,0, ¿verdad? Porque tiene cero solvente y es una mezcla terciaria. Oh, ahí está. Ok, y tenemos ubicado el punto S. No, perdón, qué tonto. Este no es S, este es E de... No, esto es F de alimentación. Sí. Y tenemos ubicado el punto S, cuya composición es 0, 0, 100. Que me ha costado tanto dibujar un 100 en la vida. Listo. Bueno, esa es la composición de ese. Ahora, dice que ocupo una concentración de 0,05 en el refinado final. El refinado es el que sigue la línea de F. O sea, este es F, este sería el R1. Si nombramos esta etapa como 1, esta 2, entonces este sería el R2. Y así sucesivamente hasta llegar a la etapa N, que no sabemos cuántas son porque es lo que tenemos que investigar. Y este sería Rn. Y queremos que este tenga una composición de un valor que no me importa en agua, un valor del 5% en soluto y un valor que no me importa en el disolvente. O sea, queremos gastar esto desde un 25 hasta un 5%. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Y de hecho este punto lo podemos ubicar directamente en el diagrama. Por lo siguiente, este refinado es el producto de salir con el equilibrio con el extracto
sub n. O sea, a esta etapa entró esta corriente y esta corriente y salieron estas dos en equilibrio. Entonces este Rn se debería ubicar en una curva de equilibrio, o por lo menos sobre la línea de equilibrio, y además tiene una concentración de 5%. Entonces ese pues lo podemos ubicar. Vamos a ver, por aquí sería el 5% aproximadamente. Y como es un refinado, se parece más a F, porque es más o menos la misma fase acuosa. Entonces, ubicamos acá y 5% choca con la línea de equilibrio y ese sería R sub n. R sub n. Ok, ya tenemos ubicados dos puntos. Ahora, sería bueno, no, o sea, no sería bueno, o sea, sí, sería bueno, pero es el siguiente paso. Trazar la línea de mezclado entre F y S. Entonces, esta es la línea de mezclado entre F y S. Entonces, esa línea de mezclado, vean que en el fondo, no, línea de mezclado, ok. Y sí, pues ahí está la línea de mezclado. Ok, en el fondo este proceso se puede ver como una caja negra. Una caja negra en donde entra F y en donde entra S. Y aún así, o sea, hay un punto de mezclado entre estos. Eso es la suma de F más S. Entonces siempre se puede ubicar un punto de mezclado. Entonces eso es lo que vamos a hacer después de trazar la línea de mezclado, es ubicar ese punto de mezclado. Y entonces sería bueno calcular cuánto sería la composición si sumamos la corriente F, que tiene 75, 25, 0, más la corriente S, que sería 0, 0, 100. Y además me está diciendo que es 10 kilogramos de solvente, o sea que S tiene un valor de 10 en el balance de masa global, y que F tiene un valor de por cada 25 de alimentación, entonces que F tiene un valor de 25, los dos en kilogramos, no confundir con la composición que está ahí a la par. Entonces esto también es kilogramos. Ok, ahí se me puede dejar el espacio del SI. Entonces para calcular ese punto M es con un simple balance de masa. Aquí dice el balance de masa, porque la vez pasada arriba no lo hice, pero bueno, y aquí lo hago, por lo menos para que tengan una referencia. Lo primero que yo hago es calcular M es igual a S más F igual a 35, 10 más 25, 35, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es el X del carrier? Es lo que viene en F, que es el único que tiene carrier, que es este 75%, por el flujo másico de F, que es 25, entonces sería 25 por 0.75 dividido entre el total. El total es 35 para todos, M. Esto porque carrier y soluto solo vienen en F y solvente solo viene en S. Si por ejemplo F tuviera solvente también, entonces este es X de solvente en M, habría que hacer X de solvente en S más X de solvente en... No, X de solvente en S por S, aquí es por S. X de solvente en S por S más X de solvente en F por F dividido todo entre M. Es un balance de masa. Ok, entonces ya tenemos el punto M ubicado. Ahora, ese punto M no lo tenemos ubicado en realidad. O sea, tenemos cuánto es la composición, hay que ubicarlo. Entonces yo agarraría la coordenada más fácil porque solo ocupo una coordenada, ya teniendo esa recta. Entonces la coordenada más fácil me parece que es esta, 15 entre 28, porque si fuera 14 entre 28 sería 50%. Entonces 15 entre 28 es más o menos 50%.
y es del carrier, y el carrier está en esta esquina, entonces hay que fijarse en estas líneas, y entonces sería esta, la del 50%. Entonces eso me dice que el punto mezclado estaría aproximadamente como aquí, digamos. La línea de 50%, 51, básicamente 51%, algo así, en donde choca. Entonces ya tenemos ubicado el punto de mezclado. Está ahí. Ese sería el punto de mezclado global. Entonces le vamos a poner nada más una M. Ok. Bueno, pues resulta que a estos no solo le entra F y le sale S, sino que también le sale R sub N, R sub N, y también le sale extracto sub, extracto sub 1. Extracto sub 1 porque es el que sale de la etapa 1, extracto sub 1, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, entre este señor y este señor cumplen el punto mezclado, y entre este señor y este señor cumplen el punto mezclado. Entonces, pues con este punto también se puede hacer eso. Ya les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Porque podemos ubicar la regla aquí en el punto Rn y en el punto mezclado y trazar una recta también de mezclado. Entonces, con eso que encontramos el punto. ¿Cuál es el que me falta? Me falta el punto E1. Ok. Entonces con este encontramos el punto que vamos a llamar extracto 1. Y ya con eso tenemos todo montado para empezar. Para empezar y para empezar esto. Para empezar a calcular las etapas. Ok, lo primero que voy a hacer para empezar a calcular las etapas es agarrar este diagrama y pasarlo para acá. Lo segundo que voy a hacer es, yo me estaba quejando de la aplicación un toque por la manera en la que escribo. Realmente no me debería quejar de la aplicación, me debería quejar de la manera en la que escribo, porque me parece que la aplicación es bastante buena para esto, en especial por esta regla. Entonces, lo primero que deberían de hacer es, aquí con el lápiz Galaxia, trazar una recta desde el extracto 1 hasta F, y extenderla hasta ahí, hasta más infinito si posible. Ok, no, extenderla bastante. Y después vamos a agarrar solvente y el último refinado, si la compu me deja. Ok, vamos, concentrados. Si se logra, ahí está. Vamos a unir este punto con este punto y hasta aquí. Ajá. Y lo que encontramos es un punto que le vamos a llamar el punto operativo. Hay unos libros que le llaman P y hay otros libros que le llaman delta. Entonces, pues cualquiera de los dos sería la intersección de estas dos curvas y se representa con un delta mayúscula o, wow, qué bonito eso, o con una P. Entonces ahí ya tenemos el punto operativo P. Ahora, lo siguiente sería, vamos a ver. Ok, ¿se acuerdan todo este asunto de McCabe-Thiele? De que yo iba, y ya van a ver por qué extracción y destilación se meten como en el mismo curso, digamos, o sea, el enfoque de separación por fases, de etapas de equilibrio. En McCabe-Thiele yo iba alternando entre la curva de equilibrio y el balance de masa. Aquí, dentro del diagrama, tengo las curvas de equilibrio, son estas líneas rectas punteadas.
lo que me falta es el balance de masa para ir solucionando entre cada una de las etapas. O sea, la curva de equilibrio me da a decir, digamos, el equilibrio que se alcanza entre R1 y E1. El balance de masa me va a decir cuánto le puede soltar R1 a el flujo que viene acá, que sería E1, E2, E3. Entonces, esa es la... Sí, esa es la diferencia entre los dos flujos. Uno es cuánto me puede soltar al otro flujo, el otro es una vez que alcanzan el equilibrio, en qué concentración quedan. Entonces por eso es que hay que ir resolviendo simultáneamente el equilibrio y el balance de masa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos E1. E1 debería estar en equilibrio con alguien que se llame R1, con alguien que se llame refinado 1. Entonces para esto vamos a agarrar una de estas curvas de equilibrio y la vamos a interpolar hasta encontrar con quién está en equilibrio R1. Ustedes usan la curva de interpolación, yo aquí lo voy a hacer a ojo. Entonces, aquí, perdón, quedó un poco torcido en realidad. Debería quedar entre estas dos. Por eso es que es importante la curva de interpolación. Ok, entonces, ahí está. Trazamos mediante una curva de equilibrio con quien está en equilibrio E1. Y ese E1 va a estar en equilibrio con alguien que se llame R1. Entonces, pues ya tenemos la composición si quisiéramos, ¿verdad? Ahora, en verde voy a poner las curvas de equilibrio. En otro color, en morado, voy a poner el balance de masa. Lo siguiente sería, pues resolver el balance de masa. Entonces, para resolver el balance de masa, vamos a ubicar un punto en este delta, si fuera posible. Ok, entonces nos venimos por acá y vamos a intersecar este R1. Y este R1, el balance choca aquí, en este punto. Y ese punto se va a llamar E2, extracto 2. Y para ver quién está en equilibrio con extracto 2, entonces pues dije que el equilibrio era verde. Ok. Para ver quién está en equilibrio con extracto 2, entonces usamos una de estas curvas de equilibrio. Pues esta debería ser un toque más arriba. Entonces como por aquí tal vez. Y vean que ya aquí me llegó por debajo de Rn. O sea, casi que me llega básicamente a Rn. Entonces este Rn, o sea, es el que está en equilibrio con extracto 2. Entonces sería n igual 2. O sea, con que me llegue igual o me llegue más abajo de hasta donde yo quiero llegar, ya estoy. Entonces, pues aquí ya resolví el asunto. O sea, dos etapas de equilibrio. Si fuera a seguir y ver cuánto me da una tercera etapa de equilibrio, entonces tendría que agarrar otra vez el punto operativo. Tendría que agarrar otra vez el punto operativo e intersecarlo con este R2 y ver en dónde me choca. Sí. O sea, tendría que hacer esto y ver en dónde me choca. Y me choca por aquí, casi en la parte de abajo del triángulo. Muy loco pitando por ahí. Y así sucesivamente. Realmente en este diagrama es así a propósito, digamos que den poquitos, digamos como para no ser muy largo el algoritmo, como para que puedan ver el criterio en dónde se para, etc.
Pero sí, o sea, hay diagramas que pueden ser que les tire 7 etapas, algo así. Entonces, pues eso responde aquí a la pregunta. Calcule la cantidad de etapas requeridas para obtener una concentración de 0,5 en el refinado final. Vean que aquí estamos diciendo que se usan 10 kilogramos de solvente por cada 25 de alimentación. Ustedes ahí en la práctica evaluable van a ver, digamos, como el efecto de la relación solvente-alimentación. Obviamente, entre más solvente, bueno, no voy a decir lo obvio, porque eso lo tienen que sacar ustedes como conclusión en la práctica evaluable. Pero ese sería el método riguroso para cálculos de etapas contracorriente.